El títere castrista Miguel Díaz-Canel reconoce un retroceso de 23 años en el turismo, pero como siempre culpa al embargo de Estados Unidos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense por la falta de recuperación del sector turístico en Cuba durante una entrevista con el medio español Público, en la que además responsabilizó a la Organización del Atlántico Norte, OTAN, por la invasión de Rusia a Ucrania y volvió a mostrar su apoyo al mandatario de ese país invasor, Vladimir Putin. Interrogado sobre la situación del turismo en la isla, donde las cifras aún no se acercan a las de prepandemia, en contraste con otros países como España, el gobernante cubano reconoció que las estadísticas nos devuelven a un nivel de 1997, un retroceso de 23 años, pero consideró que no se puede comparar el desempeño de Cuba en el turismo con el de otras naciones. El turismo es un sector estratégico para la economía cubana. En los años 2015 a 2019, la tasa de crecimiento medio de nuestra economía fue de 1.8%, mientras que el turismo lo hacía 5.8%, la segunda tasa más dinámica detrás de la construcción, afirmó el títere castrista. El dato de que la construcción ostentaba la tasa de crecimiento más dinámica en el país entra en contradicción con el déficit de viviendas, el deterioro de muchas y la existencia de casi 60.000 casas con suelos de tierra y 9.000 cuarterías, según se reconoció durante las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La falta o pésimo estado constructivo de las viviendas y la escasez de recursos para repararlas golpea a los cubanos desde antes de la pandemia del COVID-19. El régimen no ha sido capaz de solucionar este problema en 6 décadas de revolución. Díaz-Canel afirmó que, hasta 2019, los resultados del turismo en Cuba confirmaron que se decidió correctamente priorizar su desarrollo y sin mencionar que ese desarrollo ha ido en detrimento de los sectores claves como son la salud, educación y agricultura. Para ilustrar la caída del turismo en la isla como resultado del COVID-19, dijo que Cuba, que había iniciado 2020 con un aceptable desempeño, más de 981.900 viajeros tan solo en el primer trimestre, se ve obligado a decretar el cierre de sus fronteras el 24 de marzo. Ese cierre se produjo solo después de que decenas de cubanos lo exigieran en redes sociales y de que el régimen intentara sacar provecho de la pandemia, llamando a los turistas a refugiarse del coronavirus en la isla. Durante prácticamente todo el año 2021, hasta el 15 de noviembre, se mantuvo el cierre de fronteras. La salud del pueblo era la prioridad y el país se volcó a la búsqueda de vacunas y tratamientos, conscientes de que, como consecuencia del bloqueo forzado, las únicas soluciones seguras serían las que encontráramos con nuestros escasos recursos y el abundante talento formado por la revolución, sostuvo el títere castrista. Claro, obviando que el régimen cubano priorizó las inversiones en el turismo, incluso durante los peores momentos de la pandemia, en los que llegó a producirse un colapso hospitalario. Esa realidad queda evidenciada en las cifras publicadas por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La búsqueda de vacunas que el régimen cubano ha intentado comercializar internacionalmente, aunque solo la han adquirido gobiernos aliados como los de China y México, se emprendió tras rechazar las ofrecidas a través del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas Anti-COVID-19, COVAX. Producirlas implicó dejar al país sin medicamentos de cuadro básico, como reconoció el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional en diciembre de 2021, y profundizar una crisis electroenergética, como admitió Vicente Olavi, ministro de Energías y Minas, ante la propia Asamblea en el mismo mes de 2022. Digo todo esto porque no se puede comparar el desempeño de Cuba en el turismo con el de otras naciones. El desafío que toca a todos los estados como consecuencia de la extensión de la pandemia, en nuestro caso se multiplica por otra pandemia que aún no conoce vacuna. 6 décadas de bloqueo, más de 243 medidas, mayoritariamente dirigidas a socavar la economía en su conjunto y el turismo en particular.
muchas de las cuales se endurecieron durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia, con un impacto devastador en nuestro propio pueblo, señaló el títere castrista, aunque no pudo negar problemas de eficiencia ni la necesidad de transformaciones profundas en un sector tan sensible para los problemas globales. Sobre sus relaciones con los regímenes de Rusia y China, el gobernante ponderó los esfuerzos diplomáticos del primero y en particular el secretario y presidente Xi Jinping a favor de encontrar una solución política duradera y negociada al conflicto con Ucrania. Con Moscú dijo desarrollar una relación amistosa, pero también estratégica, basada en lazos históricos de amistad y hermandad, forjados desde la época de la Unión Soviética con sentimientos de respeto, afecto, conciencia en temas políticos y una potencialidad del desarrollo de los nexos económicos, comerciales, financieros, científicos técnicos, entre otros, que debemos fortalecer. El régimen cubano es uno de los pocos que, lejos de mostrarse contrario a la invasión de Rusia a Ucrania, le ha mostrado abiertamente su apoyo a Putin y ha justificado la acción militar. A cambio, ha obtenido ayuda económica y financiamiento en varios sectores. En esta entrevista, Díaz-Canel afirmó, en nombre del régimen cubano, que nosotros rechazamos la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, la cual ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible. Como país defensor de los derechos internacionales y comprometidos con la Carta de Naciones Unidas, que siempre defenderá la paz, condenamos todas las acciones que se aplican a la Federación Rusa como un método de coerción, añadió, pese a que el compromiso con las cartas de las Naciones Unidas no le impiden violar sistemáticamente los derechos humanos en Cuba, cínico como siempre. Siguiendo con las noticias, ministra del MinSIN lanza un ultimátum para los cubanos. No se trata de una exhortación para incentivar el comercio electrónico, hay que hacerlo por orden de arriba. En recientes declaraciones formuladas por el periódico Grama, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, habló acerca del comercio electrónico que su organismo trata de impulsar en nuestra sociedad. Esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores en que trató el tema, ya no se circunscribió a exhortar a la población a que utilice una vez más los mecanismos electrónicos de pago, ni a recomendarles a los empleados de los establecimientos comerciales que se esfuercen para dotar a sus instituciones de pasarelas de pago que garanticen el comercio electrónico. Ahora la funcionaria mencionó medidas que entrarán en vigor próximamente y que serán de obligatorio cumplimiento en todas las modalidades de comercio, tanto estatal como no estatal, algo así como un ultimátum lanzado a los cubanos. En un lapso de 6 meses, los establecimientos comerciales deberán tener las condiciones para que los clientes se acojan a un método de pago electrónico y transcurrido ese tiempo serán cerrados los establecimientos que no cumplan con lo anterior. Asimismo, informó que un grupo de actividades estatales a partir del segundo semestre de 2023 solo admitirá pagos electrónicos. Entre ellas está la de venta de materiales de construcción y combustible, los servicios de cabaret y centros nocturnos, la venta de entradas en centros culturales e instalaciones deportivas, las reservaciones de medios de transporte, así como los servicios de agua, electricidad, telefonía y gas. La maquinaria del poder ha querido, con la implementación del comercio electrónico, resolver con premura dos problemas que las autoridades parecen incapaces de afrontar con éxito. En primer término, la aguda escasez de dinero en efectivo que se observa en los bancos. Abundan las quejas de personas que, tras varias horas de cola en una agencia bancaria, solo han podido extraer una mínima cantidad de dinero. Por otra parte, el castrismo busca desesperadamente eliminar o atenuar la cadena de impagos que asola la economía. Hay muchas cuentas por pagar y cobrar con saldos vencidos que parecen sin solución. Entonces, eliminando el efectivo, el gobierno espera resolver el problema. Sin embargo, está por verse si de esa manera se podrá contener un mal que ni Gladys Bejarano, con su tropa de Contraloría General de la República, ni los auditores internos de los establecimientos, con sus multas y sanciones, han logrado erradicar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.